Saludos, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. En esta ocasión les vamos a presentar el proyecto del primer parcial sobre LED nocturno automático. Empezamos por los objetivos. Objetivo general: demostrar la función del potenciómetro y del transistor bipolar mediante la elaboración de un circuito, el cual nos permitirá regular la intensidad de la luz de un diodo LED, además de controlar el encendido y el apagado del LED utilizando un fotorresistor, el cual detectará el paso de luz o a su vez no detectará nada. Objetivos específicos: verificar el funcionamiento de un transistor de unión bipolar en corriente directa, conocer su composición y su funcionamiento, y por último, comprender la función de una fotorresistencia y el proceso que se realiza. A continuación vamos a ver el marco teórico del siguiente informe. Para entender un poco más del circuito que vamos a proceder a realizar, vamos a ver un poco sobre los elementos que vamos a utilizar en este circuito. Por lo tanto, tenemos como principal el transistor bipolar NPN 2N3904, el cual está diseñado para funcionar a bajas intensidades, bajas potencias, tensiones medias y puede operar a velocidades razonables altas. El mismo que es activado por corriente positiva polarizada en la base para controlar el flujo de corriente del colector al emisor. Esto del colector y el emisor es porque básicamente el transistor tiene tres patas, el cual es el colector, el emisor y la base que se vio acá. Como siguiente elemento tenemos los diodos LED, los cuales son los que se van a prender y apagar mediante el funcionamiento del circuito. Como diodo LED tenemos que es una fuente de luz que emite fotones cuando recibe una corriente eléctrica de muy baja intensidad. La terminal positiva o el ánodo por lo general es la más larga de las dos terminales. Algunos diodos LED tienen una base plana que sirve para identificar la terminal negativa o el cátodo. Ahora, es importante recordar que un LED tiene una caída de voltaje de 1.5 a 2.5 voltios, es ser polarizado directamente. Esto de entender que si nosotros energizamos el diodo LED con un voltaje de más de 2.5 voltios, el diodo LED va a dar un parpadeo y se va a quemar, o sea, ya no se va a volver a encender. Ahora tenemos la fotorresistencia, la cual dice que su componente principal es el sulfuro de cadmio. En la composición química es un semiconductor que puede cambiar su resistencia según la cantidad de luz que irradia sobre él. Y cuanto mayor sea la intensidad de la luz, tenemos que incide sobre el sulfuro de cadmio y menor será la resistencia. Por lo tanto, esto funciona más o menos como un sensor, en el cual si nosotros, poniéndolo en práctica en el circuito que vamos a ver, en el cual si nosotros tapamos esta fotorresistencia, las luces se van a prender, y si nosotros quitamos esa sombra, las luces se van a apagar. Ahora, tenemos también un potenciómetro, que específicamente de 100 kiloohmios, la cual el potenciómetro es una resistencia de tres terminales con un contacto deslizante o giratorio que forma un divisor de tensión ajustable. Tenemos que este es utilizado para medir el potencial eléctrico, habitualmente para controlar dispositivos eléctricos, como los controles del volumen de los equipos de audio. Ahora, como final, tenemos la fuente de alimentación. Y para la fuente de alimentación tenemos que es un componente esencial para que funcione el circuito. Eh, este debe ser esencial de cualquier dispositivo electrónico, ya que es ella que se encarga de darle vida al circuito. Cualquier equipo, por pequeño que sea, siempre hay una fuente de alimentación. En este caso, por este circuito hemos utilizado una fuente de alimentación de 9 voltios para que así funcione el circuito. Continuando con la parte del funcionamiento, vamos a analizar la importancia de cada uno de los componentes de nuestro circuito. En primer lugar,
Tenemos el transistor bipolar 2N3904, el cual sirve como un interruptor digital, el cual recibe mediante la base una pequeña corriente, la cual va a unir el colector con el emisor del transistor. Esta corriente es enviada por la fotorresistencia al no tener presencia de luz. Ya. Vamos a conectar también al pin 1 de nuestro potenciómetro una resistencia de 10 kiloohmios. Esto con la finalidad de que cuando el potenciómetro nos dé valores de 0, mediante una división de voltaje, siempre nos entregue valores positivos. El pin 2 del potenciómetro se conecta a la base, al igual que la fotorresistencia. Esto lo realizamos con la finalidad de que el potenciómetro funcione para ajustar la sensibilidad de la fotorresistencia. Y por último conectamos el diodo LED al emisor del transistor. Y tenemos que conectarle en serie una resistencia de 220 ohmios que va conectado al polo positivo. Esto es para que no se queme el LED, porque vamos a alimentar la fuente con una batería de 9 voltios. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Como podemos ver, al momento en que la fotorresistencia no recibe luz, va a enviar una señal a la base del transistor, el cual va a unir el colector con el emisor. De esta manera va a cerrar el circuito y va a prender el diodo LED. Ahora, vamos a verificar el funcionamiento del potenciómetro. Si nosotros lo movemos hacia la izquierda, vamos a ver que se va a prender el LED aun cuando existe luz. Es por esto que se lo utiliza para ajustar la sensibilidad de la fotorresistencia. Entonces lo vamos a mover a un valor medio hasta que se apague y procedemos a revisar el funcionamiento. De esta manera podemos ver que está funcionando correctamente. Finalizamos con las conclusiones. La primera. El transistor es un componente electrónico que ayuda a amplificar los impulsos eléctricos, dando así una mayor salida de electrones, para que la pieza que está conectada al final de la conexión se pueda prender sin problema alguno. Y por último, el potenciómetro se puede definir como una resistencia regulable en un circuito eléctrico, los cuales son encontrados en la mayoría de los sistemas donde se requiere variar algún parámetro de operación. En el caso de esta práctica, es la intensidad con la cual se enciende y se apaga el foco. Muchas gracias.